Carmen hipotecó su casa y gastó 540,000 pesos en la boda de su hija, pero un día antes de la ceremonia, recibió un mensaje que decía: «Tu mesa estará en el estacionamiento, junto a la entrada de servicio». Lo que esa familia millonaria no imaginaba era que la madre humillada tomaría el micrófono esa noche y revelaría un secreto que los destruiría para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El mensaje llegó a las 9 de la noche, exactamente 24 horas antes de la boda más importante de mi vida. Doña Carmen Villanueva, una mujer de 63 años con el cabello plateado recogido elegantemente y un collar de perlas que había pertenecido a su madre, sostenía el teléfono con manos temblorosas mientras leía las palabras que destruirían su mundo. El texto era de Valeria, su única hija, aquella por quien había sacrificado todo durante los últimos 30 años. Las palabras brillaban en la pantalla con una frialdad que cortaba el alma. «Mamá, cambio de planes. Los Mendoza necesitan más espacio para sus invitados. Tu mesa estará en el estacionamiento, junto a la entrada de servicio. Es lo mejor para todos. No hagas un escándalo». Carmen tuvo que leer el mensaje 3 veces antes de comprender completamente su significado. El estacionamiento. Después de haber gastado 540,000 pesos en esa boda, después de haber hipotecado su pequeña casa para que su hija tuviera la ceremonia de sus sueños, la estaban relegando al estacionamiento como si fuera una empleada, como si fuera una vergüenza que había que esconder. Se dejó caer en el viejo sofá de su modesta sala, aquel que había comprado hace 20 años cuando su esposo todavía vivía, y las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. La historia de Carmen era la de tantas madres mexicanas que lo dan todo por sus hijos, sin esperar nada a cambio. Había quedado viuda cuando Valeria tenía apenas 10 años, y desde entonces trabajó incansablemente como costurera para sacar adelante a su hija. Sus manos, ahora arrugadas y manchadas por décadas de trabajo con agujas e hilos, habían confeccionado cientos de vestidos de novia para otras mujeres mientras soñaba con el día en que vestiría a su propia hija para su boda. Nunca imaginó que ese sueño se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó hace 3 años, cuando Valeria conoció a Ricardo Mendoza en una fiesta de la empresa donde trabajaba como recepcionista. Ricardo era el hijo menor de una de las familias más adineradas de la ciudad, dueños de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país. Desde el primer momento, Carmen sintió una punzada de inquietud. No era que despreciara a los ricos, pero conocía bien cómo funcionaba el mundo y sabía que las diferencias de clase podían convertirse en abismos imposibles de cruzar. La primera vez que Carmen visitó la mansión de los Mendoza, sintió que no pertenecía a ese mundo. Doña Patricia, la madre de Ricardo, la recibió con una sonrisa tan fría como el mármol italiano que cubría los pisos de su residencia. Sus ojos recorrieron el vestido sencillo de Carmen, sus zapatos gastados, su bolso de imitación, y aunque no dijo nada, su desprecio fue tan palpable como el aire acondicionado que enfriaba la estancia. Don Aurelio, el padre, apenas le dirigió un saludo antes de desaparecer en su estudio, dejando claro que la madre de la novia no merecía su atención. A pesar de todo, Carmen guardó silencio. Lo hizo por Valeria, porque veía cómo los ojos de su hija brillaban cuando hablaba de Ricardo, porque quería creer que el amor podía superar cualquier barrera social. Cuando llegó el momento de planificar la boda, Carmen ofreció todo lo que tenía. Sacó sus ahorros de toda la vida, aquellos 300,000 pesos que había guardado peso a peso durante décadas para su vejez. Pero no fue suficiente. La boda que Valeria quería
La boda que los Mendoza exigían para mantener las apariencias costaba mucho más. Fue entonces cuando Carmen tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Hipotecó su casita, aquella pequeña construcción de 2 habitaciones donde había criado a Valeria, donde había llorado la muerte de su esposo, donde guardaba todos sus recuerdos. El banco le prestó 240,000 pesos adicionales, dinero que tendría que pagar durante los próximos 15 años con intereses que apenas comprendía, pero no le importó. Su hija tendría la boda perfecta, aunque ella tuviera que trabajar hasta el último día de su vida para pagarla. Los meses previos a la boda fueron un torbellino de preparativos en los que Carmen fue sistemáticamente excluida. Cada decisión importante la tomaban Valeria y su futura suegra, desde el salón de fiestas hasta el menú, desde las flores hasta la música. Cuando Carmen intentaba opinar, recibía miradas de condescendencia y comentarios velados sobre sus gustos anticuados. Poco a poco, la madre que había sacrificado todo fue siendo empujada hacia los márgenes de la celebración que ella misma estaba financiando. Ahora, sentada en la oscuridad de su sala, Carmen miraba las fotografías que adornaban las paredes. Valeria de bebé, su primera comunión, su graduación de preparatoria, cada momento importante de su vida capturado en esos marcos baratos que Carmen limpiaba religiosamente cada semana. En algún momento, sin que ella lo notara, su hija se había convertido en una extraña. El dinero de los Mendoza había comprado no solo lujos materiales, sino también el corazón de Valeria, alejándola de sus raíces humildes y de la madre que todo le había dado. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Valeria. Y por favor, no uses ese vestido morado que compraste. Patricia dice que no combina con la decoración. Ponte algo discreto. Carmen miró hacia el armario donde colgaba el vestido que había elegido con tanto cariño, aquel de color morado intenso que la hacía sentir elegante y digna. Sus manos apretaron el collar de perlas mientras una decisión comenzaba a formarse en su mente. Esta vez no guardaría silencio. La noche transcurrió lenta y dolorosa para Carmen. No durmió ni un solo minuto, dando vueltas en su cama mientras los recuerdos de toda una vida dedicada a su hija desfilaban por su mente como una película cruel. Recordó las noches en vela cosiendo vestidos para clientes exigentes, las horas extra que tomaba para poder pagar las colegiaturas de Valeria, los sacrificios silenciosos que nunca mencionó porque creía que el amor de madre no necesitaba reconocimiento. Ahora, todo ese sacrificio se reducía a una mesa en el estacionamiento, junto a la entrada de servicio, como si fuera basura que había que esconder de los invitados importantes. Cuando el amanecer comenzó a filtrar su luz dorada por las cortinas desgastadas de su habitación, Carmen se levantó con una determinación nueva en su corazón. Se miró en el espejo del baño, observando las arrugas que el tiempo y el trabajo habían grabado en su rostro, las ojeras que delataban su noche de insomnio, el cabello plateado que alguna vez fue negro como el azabache. Pero también vio algo más en esos ojos cansados, una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse, un orgullo que había sobrevivido a décadas de lucha y que ahora exigía ser escuchado. Su teléfono sonó mientras se preparaba un café. Era su hermana menor, Rosario, quien vivía en Guadalajara y había viajado especialmente para la boda. Carmen contestó con voz ronca, todavía afectada por las lágrimas de la noche anterior. Rosario notó inmediatamente que algo andaba mal y Carmen, incapaz de seguir guardando el secreto, le contó todo entre sollozos. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Después de unos segundos que parecieron eternos, Rosario habló con una firmeza que Carmen no le conocía. «Hermana, escúchame bien.
dijo Rosario con voz temblorosa de indignación. Tú hipotecaste tu casa para pagar esa boda. Tú trabajaste toda tu vida para darle todo a esa niña, y ahora te quieren esconder como si fueras una vergüenza. Eso no puede quedar así. Carmen suspiró, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Pero es la boda de mi hija, Chayo. No quiero arruinar su día especial. Su hermana respondió con una pregunta que la dejó sin palabras, y ella se preocupó por no arruinar tu vida cuando te pidió que hipotecaras tu casa. Las horas pasaron, y Carmen se encontró frente a su armario, mirando el vestido morado que su hija le había prohibido usar. Era un vestido elegante pero sencillo, que había comprado en una tienda de segunda mano y arreglado ella misma con sus habilidades de costurera. Le había añadido pequeños detalles de encaje en las mangas y ajustado la cintura para que le quedara perfecto. Era el vestido de una madre orgullosa, de una mujer que quería lucir digna en el día más importante de su hija, y ahora le decían que no era apropiado, que no combinaba con la decoración. Carmen tomó una decisión. Se puso el vestido morado, se colocó su collar de perlas y se maquilló con el cuidado de quien se prepara para una batalla. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que había pasado demasiado tiempo en las sombras, demasiados años callando injusticias y aceptando humillaciones con tal de mantener la paz. Esa mujer estaba cansada. Esa mujer merecía respeto, y si su propia hija no podía dárselo, entonces ella misma se lo daría. El salón de fiestas era espectacular, exactamente como lo habían planeado los Mendoza. Jardines impecables rodeaban una carpa blanca, decorada con miles de flores importadas. Meseros uniformados circulaban con bandejas de champán francés, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba melodías clásicas. Los invitados, todos vestidos con la elegancia que el dinero puede comprar, conversaban en pequeños grupos, exhibiendo joyas y relojes que valían más que la casa de Carmen. Era un mundo de opulencia y privilegio, un mundo donde ella claramente no pertenecía. Carmen llegó en taxi, el mismo taxi desvencijado que tomaba cada vez que necesitaba ir al centro de la ciudad. Cuando descendió del vehículo, varios invitados la miraron con curiosidad y algo de desdén. Su vestido morado destacaba entre los tonos pastel y neutros que dominaban la paleta de colores de la celebración. Pero Carmen caminó con la cabeza en alto, sus zapatos de tacón bajo resonando sobre el empedrado del camino de entrada. En la puerta principal, un empleado de seguridad la detuvo. Con toda la cortesía que su entrenamiento le permitía, le informó que su nombre no aparecía en la lista de invitados del salón principal. Le indicó amablemente que su mesa estaba ubicada en el área designada, señalando hacia el estacionamiento, donde efectivamente habían montado una pequeña carpa con una sola mesa adornada con flores marchitas y mantelería que no combinaba con la del evento principal. Carmen sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos, pero no derramó ni una lágrima. Ya había llorado suficiente. Fue entonces cuando vio a Valeria a lo lejos, radiante en su vestido de novia de diseñador italiano, riendo con sus nuevas amigas de la alta sociedad. Por un momento, Carmen recordó a la niña pequeña que corría hacia ella con los brazos abiertos cada vez que llegaba del trabajo, a la adolescente que le contaba todos sus secretos, a la joven que juraba que nunca olvidaría todo lo que su madre había hecho por ella. Esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer que había elegido el dinero sobre el amor, la apariencia sobre la lealtad y la aprobación de extraños sobre el respeto a su propia madre. Carmen permaneció inmóvil durante varios minutos, observando desde la distancia el mundo de lujo al que no le permitían entrar. Los invitados se movían como figuras de un ballet perfectamente coreografiado, saludándose con besos al aire y sonrisas ensayadas.
Las mujeres lucían vestidos que costaban más que el salario anual de Carmen, y los hombres exhibían relojes y gemelos que brillaban bajo la luz del sol de la tarde. Era un espectáculo de opulencia diseñado para impresionar, y Carmen era la única que podía ver la falsedad que se escondía detrás de cada sonrisa. Su hermana Rosario llegó poco después, acompañada de su esposo Manuel y sus 2 hijos adolescentes. Cuando vieron a Carmen parada frente a la mesa solitaria en el estacionamiento, sus rostros se transformaron en máscaras de incredulidad y rabia. Rosario corrió hacia su hermana y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo cruel que la rodeaba. Manuel, un hombre tranquilo que rara vez perdía la compostura, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto es una infamia», susurró Rosario con voz temblorosa de indignación. «No pueden tratarte así, Carmen. Tú pagaste esta boda. Tú sacrificaste todo por esa niña desagradecida». Carmen intentó calmarla, pero sus propias palabras sonaban vacías incluso para ella. «No quiero hacer un escándalo, Chayo. Es el día de Valeria». Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse, una lealtad ciega que había mantenido durante demasiado tiempo. Los siguientes invitados en llegar fueron los pocos familiares de Carmen que habían sido incluidos en la lista. 2 primas lejanas, un tío anciano que apenas podía caminar, y la madrina de bautizo de Valeria, una mujer humilde que había sido amiga de Carmen desde la infancia. Todos fueron dirigidos hacia el estacionamiento con la misma cortesía fría que había recibido Carmen. Sus rostros reflejaban la misma confusión y dolor, incapaces de comprender por qué estaban siendo tratados como ciudadanos de segunda clase en la boda de alguien a quien habían visto crecer. La ceremonia religiosa comenzó a las 5 de la tarde en una capilla privada dentro del salón de eventos. Carmen y sus familiares no fueron invitados a entrar. En su lugar tuvieron que conformarse con escuchar la música del órgano desde la distancia, imaginando el momento en que Valeria caminaría hacia el altar. Carmen pensó en todos los domingos que había llevado a su hija a misa cuando era pequeña, en las oraciones que habían rezado juntas, pidiendo salud y felicidad. Ahora, ni siquiera le permitían presenciar el momento más sagrado de su vida. Fue durante la recepción cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los invitados principales disfrutaban de un banquete espectacular dentro de la carpa decorada, mientras que a Carmen y sus familiares le sirvieron un menú diferente, claramente inferior. El contraste era tan evidente que resultaba insultante. Mientras los Mendoza y sus amigos degustaban filete miñón y langosta, la familia de la novia recibía pollo en salsa y arroz simple. Rosario miró su plato con desprecio y lo empujó hacia un lado, negándose a comer lo que consideraba las sobras de una mesa ajena. El momento decisivo llegó cuando doña Patricia Mendoza, la suegra de Valeria, decidió hacer un recorrido por los jardines para supervisar que todo estuviera en orden. Sus ojos se posaron sobre la pequeña carpa del estacionamiento y una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Se acercó al grupo con la elegancia estudiada de quien está acostumbrada a ser el centro de atención, sus tacones de diseñador hundiéndose ligeramente en el césped, perfectamente podado. «Carmen, querida», dijo Patricia con una voz tan dulce que resultaba venenosa, «espero que estén cómodos aquí. Ya sabes cómo son estas cosas, el salón principal estaba completamente lleno y tuvimos que hacer algunos ajustes». Carmen la miró directamente a los ojos, sintiendo cómo la rabia que había contenido durante meses comenzaba a hervir en su interior. Patricia respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Gasté 540,000 pesos en esta boda.
Hipotequé mi casa para que mi hija tuviera la celebración que quería. Y me ponen en el estacionamiento. La sonrisa de Patricia se congeló por un instante, revelando la frialdad que se escondía detrás de su fachada de cortesía. «Bueno, querida», dijo bajando la voz para que solo Carmen pudiera escucharla, «el dinero no compra la clase. Algunas personas simplemente no pertenecen a ciertos ambientes, sin importar cuánto gasten. Es mejor que todos estén donde corresponde». Las palabras golpearon a Carmen como una bofetada. Años de humillaciones silenciosas, de comentarios velados, de miradas despectivas, todo culminaba en ese momento de crueldad desnuda. Rosario, que había escuchado todo, se levantó de su silla con tal fuerza que la tiró al suelo. «Usted no tiene derecho», comenzó a gritar, pero Carmen la detuvo con un gesto de su mano. «No, Chayo», dijo con una voz que había encontrado una nueva firmeza. «Déjala. Esta señora cree que puede comprarlo todo con su dinero, incluyendo la dignidad de las personas. Pero hay algo que no sabe, algo que va a descubrir muy pronto». Patricia arqueó una ceja con desdén, claramente divertida por lo que consideraba una amenaza vacía de una mujer insignificante. Carmen sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y añadió en voz baja: «Disfrute de la fiesta, doña Patricia, porque antes de que termine la noche todos van a saber exactamente quién pagó por cada flor, cada bocado y cada gota de champán de esta celebración». Patricia Mendoza se alejó con una carcajada despectiva, convencida de que las palabras de Carmen no eran más que el ladrido impotente de alguien que no tenía poder alguno. Regresó a la carpa principal donde la fiesta continuaba en todo su esplendor, donde los invitados importantes brindaban con champán de $200 la botella y se felicitaban mutuamente por pertenecer a un círculo tan exclusivo. Pero algo había cambiado en Carmen. La mujer que había llegado dispuesta a soportar cualquier humillación con tal de no arruinar el día de su hija, había desaparecido. En su lugar había surgido alguien diferente, alguien que finalmente había comprendido que el respeto no se mendiga, se exige. Rosario observó a su hermana con una mezcla de preocupación y admiración. «Carmen, ¿qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Carmen no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían el salón de fiestas, calculando, planificando. Finalmente, se volvió hacia su hermana, con una expresión que Rosario no le había visto jamás. «Voy a hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo, Chayo. Voy a decir la verdad, toda la verdad». Rosario asintió lentamente, comprendiendo que nada de lo que dijera podría disuadir a su hermana. «Entonces te apoyo», dijo tomándole la mano. «Pase lo que pase, estoy contigo». Los minutos transcurrieron mientras Carmen esperaba el momento adecuado. Observó cómo los novios hacían su entrada triunfal al salón principal, cómo los invitados aplaudían y vitoreaban, cómo Valeria sonreía radiante del brazo de Ricardo, sin siquiera voltear a buscar a su madre entre la multitud. Carmen notó que su hija ni siquiera había preguntado por ella, ni había enviado a alguien a verificar que hubiera llegado. Para Valeria, su madre simplemente no existía en ese día. Era un problema que había sido resuelto relegándola al estacionamiento junto con el resto de la vergüenza familiar. El banquete continuó con su desfile de platillos exquisitos y vinos costosos. Desde su mesa en el estacionamiento, Carmen podía escuchar las risas y la música que emanaban de la carpa principal. Su tío anciano se había quedado dormido en su silla, agotado por el viaje y la espera. Sus primas conversaban en voz baja, claramente incómodas con la situación, pero demasiado tímidas para protestar. Solo Rosario y su familia permanecían alertas, esperando el momento en que Carmen decidiera actuar. Fue entonces cuando Carmen vio algo que encendió la mecha final de su determinación. Un mesero pasó cerca de su mesa, llevando una bandeja con los recuerdos de la boda.
Pequeñas cajas elegantes envueltas en seda y adornadas con el monograma de los novios. Carmen detuvo al joven y le preguntó si podía ver uno de los recuerdos. El mesero, confundido, le explicó que esos obsequios eran exclusivamente para los invitados del salón principal. Los invitados del área exterior recibirían un recuerdo diferente, más sencillo. Carmen agradeció al mesero y lo dejó continuar su camino. Ya no necesitaba más pruebas de lo que valía para su propia hija. La hora de los discursos se acercaba. Carmen lo sabía porque había participado en la planificación inicial de la boda antes de que los Mendoza tomaran control total del evento. Primero hablaría don Aurelio, el padre del novio, luego Patricia, después el padrino de Ricardo y finalmente algunos amigos cercanos de la pareja. En ningún momento del programa estaba contemplado que la madre de la novia tomara la palabra. Carmen no había sido consultada, no había sido invitada a compartir unas palabras sobre su hija. Era como si no existiera. Carmen se levantó de su mesa y comenzó a caminar hacia la carpa principal. Rosario la siguió de cerca, con Manuel y los muchachos detrás. El guardia de seguridad en la entrada intentó detenerla, pero Carmen lo miró con tal intensidad que el hombre retrocedió instintivamente. «Señora, este área es solo para invitados del salón principal», balbuceó. Carmen sonrió sin calidez alguna. «Yo pagué este salón, joven. Yo pagué cada flor, cada plato, cada servilleta que hay aquí dentro. Así que con todo respeto, hágase a un lado». El guardia desconcertado buscó con la mirada a alguien que pudiera darle instrucciones. Pero antes de que pudiera reaccionar, Carmen ya había entrado al salón. Su vestido morado destacaba como una mancha de color entre los tonos pastel y neutros de los demás invitados. Las cabezas comenzaron a girarse, los murmullos a extenderse. «¿Quién es esa mujer?», preguntó alguien. «¿Por qué está vestida así?», susurró otro. Carmen caminaba con la cabeza en alto, ignorando las miradas de desprecio y curiosidad que la seguían. Valeria fue la primera en verla. El color abandonó su rostro mientras observaba a su madre avanzar por el pasillo central del salón. Ricardo, a su lado, frunció el ceño sin comprender qué estaba sucediendo. Patricia Mendoza se levantó de su asiento, su expresión transformándose de sorpresa a furia en cuestión de segundos. Don Aurelio, en cambio, pareció encontrar la situación divertida, como si presenciara el tropiezo de alguien socialmente inferior. «Mamá, ¿qué haces aquí?», siseó Valeria cuando Carmen llegó a su mesa. «Te dije que te quedaras afuera». Carmen miró a su hija, buscando en ese rostro familiar algún rastro de la niña que había criado con tanto amor. No encontró nada. Solo vio a una extraña que llevaba un vestido de novia que ella había pagado, sentada en una silla que ella había financiado rodeada de flores que habían salido de su bolsillo. «Valeria», dijo Carmen con voz clara y firme, «necesito hablar, y esta vez me vas a escuchar». El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Los músicos dejaron de tocar, los meseros se detuvieron en seco y los invitados contuvieron la respiración. Todos los ojos estaban fijos en la mujer del vestido morado que se había atrevido a interrumpir la celebración más exclusiva del año. Patricia Mendoza se acercó rápidamente, su rostro contorsionado en una mueca de disgusto apenas disimulada. «Carmen, querida», dijo con voz melosa pero filosa como una navaja, «creo que hubo un malentendido. Tu lugar está afuera, con los demás invitados de tu sección. ¿Por qué no regresas y te sirven algo de beber?» Carmen no se movió. «Mi lugar», repitió lentamente, saboreando cada palabra. «Mi lugar es donde yo decida que sea, Patricia. Especialmente cuando fui yo quien pagó por cada centímetro de este salón». Un murmullo recorrió la multitud. Los invitados intercambiaban miradas de confusión y morbo,
deleitándose con el drama inesperado que se desarrollaba ante sus ojos. Don Aurelio Mendoza se levantó de su asiento, su expresión ahora seria. «Señora», dijo con voz autoritaria, «no sé qué pretende con este espectáculo, pero le sugiero que se retire antes de que tengamos que llamar a seguridad». Carmen soltó una carcajada que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. «Seguridad», repitió. «Van a sacarme del evento que yo financié. ¡Qué irónico!». Valeria se puso de pie, su vestido de novia crujiendo con el movimiento. «Mamá, por favor», suplicó en voz baja, «no hagas esto, estás arruinando mi boda». Pero Carmen ya no escuchaba las súplicas de su hija. Había pasado demasiados años escuchando, demasiados años callando, demasiados años aceptando migajas de respeto mientras daba todo lo que tenía. Sin que nadie pudiera detenerla, Carmen caminó hacia el pequeño escenario donde el DJ tenía su equipo. El hombre, completamente desconcertado, no supo cómo reaccionar cuando ella tomó el micrófono de su soporte. El sonido de retroalimentación chirrió por los altavoces, captando la atención de absolutamente todos los presentes. Carmen se aclaró la garganta y comenzó a hablar con una voz que no temblaba, una voz que había encontrado su fuerza después de décadas de silencio. «Buenas noches a todos», dijo Carmen mirando al mar de rostros desconocidos. «Para quienes no me conocen, soy Carmen Villanueva. Soy la madre de la novia. Sí, la novia tiene madre, aunque probablemente no lo habrían adivinado por la forma en que me han tratado esta noche». Patricia intentó subir al escenario para quitarle el micrófono, pero Rosario se interpuso, bloqueándole el paso con su cuerpo. La tensión era palpable, pero Carmen continuó hablando como si nada sucediera a su alrededor. «Hace 30 años», dijo Carmen, «quedé viuda con una niña de 10 años. Mi esposo murió dejándome sola, sin dinero, sin estudios, sin nada más que mis manos y mi voluntad de sacar adelante a mi hija. Durante 3 décadas trabajé como costurera, a veces 18 horas al día, para que Valeria nunca le faltara nada. Nunca le faltó comida, nunca le faltó ropa, nunca le faltó educación. Y cuando conoció al hombre de sus sueños y me pidió ayuda para tener la boda perfecta, no dudé ni un segundo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen, pero su voz permaneció firme. «Hipotequé mi casa», continuó, «la casa donde crié a mi hija, donde murió mi esposo, donde guardo todos mis recuerdos. Firmé papeles que apenas entendía, acepté deudas que tendré que pagar hasta el día de mi muerte, todo para que mi hija tuviera este día. 540,000 pesos. Ese es el precio de mi amor de madre». Un silencio sepulcral reinaba en el salón. Algunos invitados bajaban la mirada incómodos. Otros observaban con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que escuchaban. «¿Y cómo me lo agradecieron?», preguntó Carmen retóricamente. «Me pusieron una mesa en el estacionamiento, junto a la entrada de servicio, como si fuera una empleada, como si fuera una vergüenza que había que esconder de los invitados importantes. Me prohibieron usar el vestido que había elegido con tanto cariño. Ni siquiera me invitaron a la ceremonia religiosa. Mi propia hija se casó sin que yo pudiera verla caminar hacia el altar. Valeria lloraba ahora, su maquillaje perfecto arruinado por las lágrimas. Ricardo, a su lado, parecía querer que la tierra se lo tragara. Los Mendoza permanecían petrificados, sus máscaras de superioridad finalmente agrietadas. Carmen los miró directamente, uno por uno, sin pestañear. Los señores Mendoza creen que el dinero puede comprar la dignidad de las personas. Creen que porque tienen más que yo, valen más que yo. Pero déjenme decirles algo que claramente nadie les ha dicho nunca. El dinero no compra la clase, y la verdadera clase no humilla a quienes tienen menos. Carmen bajó el micrófono por un momento,
tomando aire. Luego lo levantó nuevamente y dirigió su mirada hacia Valeria. «Hija», dijo con voz quebrada pero decidida, «te di todo lo que tenía. Te di mi juventud, mi salud, mi dinero, mi futuro, y a cambio recibí desprecio, no de extraños, sino de ti, de la niña que cargué en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estaba enferma. Tú decidiste que yo era una vergüenza. Tú elegiste a estos desconocidos sobre tu propia madre, y eso, hija mía, es algo que tendrás que cargar en tu conciencia el resto de tu vida». El eco de las palabras de Carmen se extinguió lentamente, dejando tras de sí un silencio tan denso que parecía sólido. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie parecía capaz de procesar lo que acababan de presenciar. Los invitados permanecían congelados en sus lugares, algunos con las copas de champán suspendidas a medio camino hacia sus labios, otros con las bocas abiertas en expresiones de genuino asombro. El drama que se había desarrollado ante sus ojos superaba cualquier telenovela que hubieran visto jamás. Carmen bajó del escenario con la dignidad de una reina, el micrófono abandonado sobre la mesa del DJ. Sus pasos resonaban en el silencio mientras caminaba hacia la salida, sin mirar atrás, sin esperar respuesta. Rosario la alcanzó rápidamente, tomándola del brazo con ternura mientras Manuel y sus hijos la seguían de cerca. Detrás de ellos venían los demás familiares de Carmen, quienes habían sido testigos silenciosos de la humillación y ahora acompañaban a su matriarca en su salida triunfal. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una mujer mayor, vestida elegantemente y sentada en una de las mesas principales, comenzó a aplaudir. El sonido solitario de sus palmas cortó el silencio como un cuchillo. Otros invitados, sorprendidos, voltearon a verla. Era doña Esperanza Villarreal, una respetada empresaria conocida por su filantropía y su aversión a las injusticias sociales. Pronto, otras personas se unieron al aplauso. No todos, pero sí suficientes para que el sonido creciera y llenara el salón. Patricia Mendoza observaba la escena con el rostro desencajado, incapaz de comprender cómo su noche perfecta se había convertido en una pesadilla. Don Aurelio, a su lado, había perdido toda la arrogancia que lo caracterizaba. Su hijo Ricardo permanecía inmóvil, claramente debatiéndose entre la lealtad a sus padres y la vergüenza de lo que acababa de presenciar. Y Valeria, la novia radiante que había soñado con este día durante años, estaba derrumbada en su silla, sollozando incontrolablemente, mientras su maquillaje se deshacía en ríos negros sobre sus mejillas. Carmen se detuvo justo antes de cruzar la puerta. Algo la hizo volverse, quizás el instinto maternal que nunca podría apagar completamente, quizás la necesidad de ver por última vez el rostro de su hija. Sus ojos se encontraron con los de Valeria a través del salón y por un instante fugaz, Carmen vio a la niña que había sido asustada y perdida. Pero el momento pasó y la máscara de la mujer adulta que había elegido el dinero sobre el amor volvió a caer en su lugar. Ya afuera, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Carmen como una bendición. Las estrellas brillaban sobre ella, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo su luz eterna. Rosario la abrazó con fuerza, sin palabras, porque las palabras sobraban. Manuel llamó un taxi mientras los primos y tíos formaban un círculo protector alrededor de Carmen, como si temieran que alguien fuera a atacarla. Pero nadie salió a buscarla, ni los Mendoza, ni la seguridad, ni mucho menos Valeria. El viaje de regreso a casa transcurrió en silencio. Carmen miraba por la ventana del taxi, observando las luces de la ciudad pasar como destellos fugaces. Su mente reproducía los eventos de la noche una y otra vez, analizando cada palabra, cada gesto, cada reacción. No se arrepentía de nada.
Por primera vez en años sentía que había recuperado algo que creía perdido para siempre, su dignidad. Al llegar a su pequeña casa, aquella que había hipotecado para una hija que no la merecía, Carmen se sentó en el viejo sofá de la sala y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Pero no eran lágrimas de tristeza, no del todo. Eran lágrimas de liberación, de un dolor que finalmente había encontrado su voz, de una verdad que había sido pronunciada después de demasiado tiempo en silencio. Rosario se sentó a su lado, sosteniéndole la mano sin hablar, simplemente acompañándola. El teléfono de Carmen comenzó a vibrar pasada la medianoche. Mensajes de familiares que habían presenciado todo, expresando su apoyo y admiración. Mensajes de conocidos que se habían enterado del escándalo a través del chisme que ya se esparcía como fuego por toda la ciudad, pero ningún mensaje de Valeria, ninguna llamada de disculpa, ningún intento de reconciliación. El silencio de su hija era la confirmación final de todo lo que Carmen ya sabía en su corazón. Los días siguientes fueron extraños, una mezcla de calma y tormenta. La historia de la madre humillada que enfrentó a la familia rica se esparció rápidamente. Algunos la llamaban heroína, otros la tachaban de vulgar y resentida. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos videos grabados discretamente por invitados circulaban por internet. Carmen, ajena a todo el revuelo, permanecía en su casa, intentando procesar lo que había hecho y lo que vendría después. Una semana después de la boda, llegó una carta certificada. Carmen la abrió con manos temblorosas, temiendo lo peor. Era de los abogados de los Mendoza. El contenido la dejó sin aliento, pero no de la manera que esperaba. No era una demanda ni una amenaza. Era algo mucho más inesperado, algo que cambiaría el rumbo de toda la historia. Carmen tuvo que leer la carta 3 veces antes de comprender completamente lo que significaba, antes de entender que la verdad que había revelado esa noche tendría consecuencias que nadie, ni siquiera ella, podría haber anticipado. La carta temblaba en las manos de Carmen mientras sus ojos recorrían las líneas una vez más. El membrete del prestigioso bufete de abogados Mendoza y Asociados encabezaba el documento, pero el contenido no era lo que ella había temido. No era una demanda por difamación ni una amenaza legal. Era una citación para una reunión urgente, firmada no por los abogados de la familia, sino por don Aurelio Mendoza en persona. El tono era formal, pero extrañamente respetuoso, solicitando su presencia en las oficinas del corporativo para discutir un asunto de suma importancia relacionado con su hija Valeria. Rosario, quien había pasado la semana entera acompañando a su hermana, leyó la carta por encima de su hombro. «No vayas, Carmen», advirtió con preocupación. «Es una trampa. Quieren intimidarte, hacerte retractarte de lo que dijiste». Pero algo en el tono de la carta intrigaba a Carmen. No había amenazas veladas, no había el desdén acostumbrado. Había algo más, algo que no podía identificar pero que despertaba su curiosidad. «Voy a ir», decidió finalmente. «Necesito saber qué quieren. Y si es una trampa, que así sea. Ya no tengo nada que perder». El día de la reunión, Carmen se vistió con sencillez pero dignidad. El mismo vestido morado de la boda, recién lavado y planchado, colgaba en su armario como un símbolo de su rebelión. Pero eligió algo más discreto, un traje sastre azul marino que había confeccionado ella misma años atrás. Se puso su collar de perlas, se recogió el cabello plateado en un moño elegante y se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la sombra tímida de antes. Era alguien que había encontrado su voz y no tenía intención de volver a perderla. Las oficinas del corporativo Mendoza ocupaban los últimos 5 pisos de un rascacielos
en el centro financiero de la ciudad. Carmen nunca había estado en un lugar así, rodeada de mármol pulido, cristales relucientes y empleados que caminaban con la urgencia de quienes mueven millones con cada decisión. La recepcionista la miró con sorpresa apenas disimulada cuando dio su nombre, pero rápidamente recuperó la compostura y la guió hacia un elevador privado que la llevaría directamente al piso ejecutivo. Don Aurelio la esperaba en una sala de juntas que tenía vista panorámica de toda la ciudad. Estaba solo, sin abogados ni asistentes, lo cual sorprendió a Carmen. El hombre que la había tratado con tanto desdén en la boda, ahora la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. «Siéntese, por favor», dijo señalando una silla. «Gracias por venir». Carmen obedeció en silencio, manteniendo la guardia alta. «No voy a retractarme de nada de lo que dije», advirtió antes de que él pudiera hablar. Cada palabra era verdad. Don Aurelio asintió lentamente, para sorpresa de ella. «Lo sé», respondió. «Por eso la llamé». Carmen frunció el ceño, confundida. El empresario se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Lo que voy a contarle no sale de esta habitación», comenzó. «Mi esposa no sabe que estoy aquí, y mi hijo tampoco. Esto es entre usted y yo». Carmen esperó en silencio, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. «Hace 40 años», continuó don Aurelio sin volverse. «Yo era un muchacho pobre de un pueblo en Oaxaca. Mi madre lavaba ropa ajena para darnos de comer a mis hermanos y a mí. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Todo lo que tengo ahora, todo este imperio, lo construí desde cero, con mis propias manos». Carmen escuchaba atónita, incapaz de conciliar la imagen del hombre arrogante que conocía con la historia que estaba escuchando. Don Aurelio finalmente se volvió y Carmen vio algo que nunca habría esperado: lágrimas en sus ojos. «Me casé con Patricia porque era hermosa y venía de buena familia», confesó. «Pensé que eso me daría la respetabilidad que mi dinero no podía comprar. Pero en el proceso olvidé de dónde venía. Olvidé a mi madre, que murió sola en ese pueblo mientras yo estaba demasiado ocupado construyendo mi fortuna. Olvidé lo que es ser humillado por no tener suficiente dinero. Lo olvidé todo hasta que la vi a usted en esa boda, hablando con la valentía que yo perdí hace décadas». Carmen no sabía qué responder. El hombre frente a ella era un completo desconocido, alguien que había estado oculto detrás de una máscara de arrogancia durante tanto tiempo que probablemente ni él mismo recordaba quién era realmente. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó finalmente. Don Aurelio regresó a su asiento, secándose los ojos con un pañuelo de seda. «Porque usted me recordó algo que había olvidado», respondió. «Y porque hay algo que necesita saber sobre su hija, algo que ni siquiera ella sabe todavía». El corazón de Carmen se aceleró. «¿Qué quiere decir?», preguntó con voz temblorosa. Don Aurelio la miró directamente a los ojos. «Mi hijo Ricardo no es quien usted cree que es», dijo lentamente. «Y el matrimonio con su hija no es lo que parece. Hay cosas que hemos ocultado, cosas que usted tiene derecho a saber». Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lo que don Aurelio estaba a punto de revelar cambiaría todo lo que creía saber sobre la boda de su hija, sobre los Mendoza y sobre las verdaderas razones detrás de la humillación que había sufrido. Don Aurelio se sirvió un vaso de agua con manos que temblaban ligeramente, un gesto que revelaba cuánto le costaba lo que estaba a punto de confesar. Carmen permanecía inmóvil en su asiento, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El silencio en la sala de juntas era absoluto, interrumpido solo por el lejano murmullo del tráfico que fluía muchos pisos más abajo. Finalmente, el empresario habló, y sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila,
creando ondas que se expandirían hasta alcanzar a todos los involucrados. Mi hijo Ricardo tiene deudas, comenzó don Aurelio. Deudas enormes que ha acumulado durante años por su adicción al juego. Estamos hablando de millones de pesos, Carmen. Dinero que perdió en casinos, en apuestas deportivas, en inversiones fraudulentas que prometían ganancias rápidas. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Pero ustedes son millonarios», balbuceó. «¿Cómo es posible que tenga deudas?» Don Aurelio soltó una risa amarga. «Precisamente porque somos millonarios». Ricardo creció creyendo que el dinero era infinito, que siempre habría más, y cuando comenzó a perder simplemente apostó más, convencido de que recuperaría todo. La historia se volvía más oscura con cada palabra. Don Aurelio explicó que hacía un año Ricardo había pedido prestado dinero a personas peligrosas, gente del crimen organizado que no aceptaba excusas ni retrasos en los pagos. Cuando la familia descubrió la situación, ya era demasiado tarde. Los Mendoza habían pagado la mayor parte de la deuda, pero el daño a su fortuna había sido devastador. La cadena de hoteles que tanto presumían estaba hipotecada, varias propiedades habían sido vendidas en secreto y la imagen de riqueza ilimitada que proyectaban era apenas una fachada elaborada. «¿Y qué tiene que ver mi hija con todo esto?», preguntó Carmen, aunque en su interior ya comenzaba a sospechar la terrible verdad. Don Aurelio bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de la mujer frente a él. «Patricia ideó el plan», confesó. «Cuando Ricardo conoció a Valeria, mi esposa vio una oportunidad. Su hija estaba desesperada por ascender socialmente, por pertenecer a nuestro mundo. Y usted, Carmen, usted estaba dispuesta a pagar lo que fuera por la felicidad de su hija. Éramos la solución perfecta para nuestros problemas». Carmen sintió náuseas. «Están diciendo que usaron a mi hija, que usaron mi dinero para pagar las deudas de su hijo». Don Aurelio asintió con vergüenza. «Los 540,000 pesos que usted aportó fueron directamente a los acreedores de Ricardo. Ni un centavo se gastó en la boda real. Todo lo que vio esa noche, las flores, la comida, el salón, fue pagado con crédito, con promesas de pago futuro que probablemente nunca se cumplirán. La humillación que Carmen había sentido en la boda palidecía ante esta nueva revelación. No solo la habían tratado como basura, sino que habían robado sus ahorros de toda la vida para pagar las deudas de un apostador irresponsable. «¿Pero por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Carmen, su voz temblando de rabia contenida. «¿Por qué revelar todo esto después de que ya tomaron mi dinero?». Don Aurelio se puso de pie y caminó hacia un archivero. Sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a Carmen. «Porque lo que hizo usted en esa boda me abrió los ojos», respondió. «Me hizo ver en qué nos habíamos convertido. Patricia y yo hemos destruido familias para mantener una apariencia de riqueza que ya no existe. Y estoy cansado de mentir, cansado de fingir, cansado de ser el villano en la historia de otras personas». La carpeta contenía documentos legales, estados de cuenta bancarios, contratos y cartas. Carmen los revisó con manos temblorosas mientras don Aurelio explicaba su contenido. Eran pruebas de todo: las deudas de Ricardo, las transferencias fraudulentas, los contratos de la boda que nunca se pagaron, incluso grabaciones de conversaciones donde Patricia planificaba cómo extraer el máximo dinero posible de la madre de la novia. Era suficiente evidencia para destruir a los Mendoza legal y socialmente. «Con esto podría meterlos a todos en la cárcel», susurró Carmen. Don Aurelio asintió. «Podría, y tendría todo el derecho de hacerlo. Pero hay algo más que debe considerar». Carmen levantó la vista, esperando otra revelación. «Su hija no sabe nada de esto», continuó el empresario. «Valeria cree genuinamente que Ricardo la ama, que los Mendoza son la familia perfecta que aparentan ser.
Si usted expone todo esto, no solo destruirá a mi familia, destruirá también las ilusiones de su hija. Carmen cerró la carpeta lentamente, procesando todo lo que había escuchado. Mi hija me trató como basura, dijo finalmente. Me humilló frente a cientos de personas. Me relegó al estacionamiento como si fuera una vergüenza. ¿Por qué debería proteger sus ilusiones? Don Aurelio no tenía respuesta para esa pregunta. El silencio se extendió entre ellos mientras Carmen sopesaba sus opciones. Tenía el poder de destruir a los Mendoza, de recuperar algo de justicia por todo lo que le habían hecho. Pero hacerlo significaría también destruir el mundo de fantasía en el que vivía Valeria, la hija que a pesar de todo seguía siendo sangre de su sangre. Me llevo estos documentos, anunció Carmen poniéndose de pie. Necesito tiempo para pensar. Don Aurelio no protestó, solo le pidió una cosa antes de que se fuera. Pase lo que pase, dijo, quiero que sepa que lo siento. Siento haber sido parte de esto. Siento haber olvidado de dónde vengo. Y siento no haber tenido el valor de hacer lo correcto antes de que fuera demasiado tarde. Carmen lo miró por última vez antes de salir. Las disculpas no devuelven mi dinero ni mi dignidad, respondió. Pero las acepto. Porque al final, don Aurelio, usted y yo somos más parecidos de lo que jamás imaginé. Ambos fuimos usados por personas que decían amarnos. Carmen pasó 3 días encerrada en su casa, estudiando cada documento de la carpeta que don Aurelio le había entregado. Las evidencias eran abrumadoras: recibos de transferencias bancarias, correos electrónicos entre Patricia y Ricardo, planificando cómo manipular a Valeria, contratos con casinos que mostraban las pérdidas astronómicas del heredero Mendoza. Había incluso fotografías de Ricardo en establecimientos de apuestas clandestinas, tomadas por investigadores privados que la propia Patricia había contratado para vigilar a su hijo. La ironía era cruel. La mujer que había orquestado todo el engaño también había documentado meticulosamente los vicios de su propio vástago. Rosario visitaba a su hermana cada día, preocupada por su silencio y su negativa a hablar sobre lo que había descubierto. Carmen solo le dijo que necesitaba tiempo para pensar, que pronto tomaría una decisión. Pero la verdad era que se encontraba en una encrucijada moral que la desgarraba por dentro. Una parte de ella quería venganza, quería ver a los Mendoza destruidos, expuestos ante el mundo como los estafadores que realmente eran. Otra parte, sin embargo, pensaba en Valeria. Su hija había sido cómplice de la humillación, sí, pero también había sido víctima de un engaño elaborado. Destruir a los Mendoza significaría destruir también el matrimonio de su hija, la vida que había construido sobre mentiras que ella misma desconocía. La mañana del 4.º día, Carmen despertó con una claridad que no había sentido en semanas. Se vistió con cuidado, preparó un café fuerte y tomó su teléfono. Marcó un número que no había usado en más de 3 semanas, conteniendo la respiración mientras escuchaba los tonos de llamada. Valeria contestó al tercer timbrazo, su voz cargada de sorpresa y algo que podría haber sido culpa. «Mamá», dijo con cautela. Carmen cerró los ojos por un momento antes de hablar. «Necesito verte, hija. Hoy. Es importante. Hay cosas que debes saber». Se encontraron en un pequeño café cerca de la casa de Carmen, un lugar neutral donde ninguna de las dos tendría ventaja. Valeria llegó nerviosa, vestida con ropa cara, pero con el rostro demacrado de quien no ha dormido bien en días. Se sentó frente a su madre sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. El silencio entre ellas era espeso, cargado de palabras no dichas y heridas sin sanar. Carmen observó a su hija, buscando en ese rostro familiar algún rastro de la niña que había criado. Encontró solo a una mujer asustada,
perdida entre dos mundos que tiraban de ella en direcciones opuestas. Antes de que digas nada, comenzó Valeria con voz temblorosa. Quiero que sepas que lo siento. Lo de la boda, lo del estacionamiento, todo. Patricia me convenció de que era lo mejor, que tu presencia incomodaría a los invitados importantes, que después podríamos tener una celebración privada solo para la familia. Fui una cobarde, mamá. Debí defenderte. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir. Las disculpas de su hija sonaban sinceras, pero también sonaban incompletas. Valeria se disculpaba por la humillación pública, pero no por los años de distanciamiento, no por haber elegido una y otra vez a los Mendoza sobre su propia madre. «Hay algo que necesitas ver», dijo Carmen finalmente, sacando la carpeta de su bolso. Valeria frunció el ceño, confundida. «¿Qué es eso?», preguntó. Carmen deslizó los documentos sobre la mesa, uno por uno, explicando cada evidencia con calma metódica. Observó cómo el rostro de su hija pasaba de la confusión al horror, del horror a la incredulidad, de la incredulidad al colapso total. Valeria leía los correos electrónicos de Patricia, veía las fotografías de Ricardo en los casinos, comprendía lentamente que su matrimonio soñado había sido desde el principio una estafa diseñada para robar el dinero de su madre. «No», susurraba Valeria una y otra vez, negando con la cabeza. «Esto no puede ser verdad. Ricardo me ama. Patricia dijo que me quería como a una hija». Carmen tomó las manos de Valeria entre las suyas, un gesto maternal que no había hecho en años. «Hija», dijo con suavidad, «el amor verdadero no se construye sobre mentiras. Ricardo tiene problemas graves, problemas que su familia intentó resolver usándote a ti y robándome a mí. Todo el dinero que gasté en tu boda fue directo a pagar sus deudas de juego. Ni un peso se usó en la celebración real». Valeria se derrumbó. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras años de ilusiones se desmoronaban a su alrededor. «¿Qué voy a hacer?», sollozó. «Mi vida entera es una mentira. Estoy casada con un hombre que no conozco, que me usó». Carmen sintió una punzada de compasión por su hija, a pesar de todo el dolor que le había causado. «Vas a hacer lo que yo hice», respondió. «Vas a levantarte, vas a enfrentar la verdad y vas a reconstruir tu vida, sola si es necesario, pero con dignidad». Madre e hija permanecieron en ese café durante horas, hablando como no lo habían hecho en años. Valeria confesó sus inseguridades, su desesperación por pertenecer a un mundo que la rechazaba, su vergüenza por haber tratado mal a la única persona que siempre la había amado incondicionalmente. Carmen escuchó, perdonó lo que pudo perdonar y guardó el resto para procesarlo con el tiempo. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo ambas estaban dispuestas a intentarlo. Pero quedaba una decisión pendiente. «¿Qué hacemos con estos documentos?», preguntó Valeria mirando la carpeta. «Podríamos destruir a los Mendoza. Podríamos recuperar tu dinero». Carmen sonrió, una sonrisa cansada pero sabia. «Lo que hagamos con esa información lo decidiremos juntas», respondió. «Pero esta vez, hija, vamos a hacer lo correcto, no por venganza, sino por justicia. Y sobre todo, vamos a hacerlo sin perder nuestra dignidad en el proceso». 2 meses después de aquella conversación en el café, Carmen se encontraba nuevamente frente a un salón lleno de gente, pero esta vez las circunstancias eran radicalmente diferentes. La sala de prensa del juzgado civil estaba abarrotada de periodistas, curiosos y representantes legales. Valeria estaba sentada a su lado, pálida pero decidida, sosteniendo la mano de su madre con una fuerza que transmitía tanto miedo como determinación. Frente a ellas, en el banquillo de los acusados morales, se encontraban Patricia y Ricardo Mendoza,
sus rostros descompuestos por la humillación pública que estaban a punto de enfrentar. La decisión de proceder legalmente no había sido fácil. Carmen y Valeria habían pasado semanas discutiendo las opciones, consultando abogados, sopesando las consecuencias. Finalmente, fue Valeria quien tomó la determinación final. «No puedo seguir viviendo una mentira», había dicho a su madre una noche. «Y no puedo permitir que estas personas le hagan a otra familia lo que nos hicieron a nosotras». Carmen había asentido con orgullo, reconociendo en su hija a la mujer fuerte y valiente que siempre había esperado que se convirtiera. El abogado de Carmen presentó las evidencias con precisión quirúrgica. Los documentos que don Aurelio había entregado resultaron ser solo la punta del iceberg. Una investigación más profunda había revelado que los Mendoza habían estafado a otras familias de manera similar durante años, aprovechándose de padres desesperados por ver a sus hijos casados con la supuesta élite social. El patrón era siempre el mismo. Identificaban víctimas vulnerables, cultivaban relaciones falsas y extraían dinero bajo pretextos elaborados. Carmen no había sido la primera, pero gracias a su valentía sería la última. Patricia Mendoza intentó mantener su compostura durante las primeras horas del juicio, pero cuando los testimonios de otras víctimas comenzaron a acumularse, su máscara finalmente se resquebrajó. Mujeres y hombres de diferentes edades y orígenes subieron al estrado para contar historias similares a la de Carmen: ahorros de toda la vida robados, dignidades pisoteadas, sueños destruidos. Ricardo, por su parte, permanecía hundido en su asiento, incapaz de mirar a nadie a los ojos, el peso de sus adicciones y sus crímenes finalmente aplastándolo. Don Aurelio no estaba presente en la sala. Había decidido cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, entregando información crucial sobre las operaciones fraudulentas de su familia. Su testimonio por escrito fue leído ante el tribunal, una confesión detallada que no dejaba dudas sobre la culpabilidad de Patricia y Ricardo. Carmen pensó en el hombre que había conocido en aquella sala de juntas, en su arrepentimiento tardío pero genuino. No lo perdonaba completamente, pero reconocía que su decisión de hablar había hecho posible todo lo que estaba sucediendo ahora. El veredicto llegó una semana después. Patricia Mendoza fue declarada culpable de fraude, estafa y asociación delictuosa, sentenciada a 8 años de prisión. Ricardo recibió 6 años, además de ser obligado a ingresar a un programa de rehabilitación para ludópatas. Los bienes restantes de la familia fueron embargados para compensar a las víctimas, incluyendo a Carmen. No recuperaría todo su dinero, quizás ni siquiera la mitad, pero recuperaría algo mucho más valioso: la certeza de que la justicia, aunque tardía, era posible. Afuera del juzgado, los periodistas rodearon a Carmen pidiendo declaraciones. Ella, con su vestido morado y su collar de perlas, enfrentó las cámaras con la misma dignidad con la que había enfrentado la humillación en aquella boda. «Esta historia no es sobre venganza», dijo con voz clara y firme. «Es sobre dignidad. Es sobre el derecho de cada persona a ser tratada con respeto, sin importar cuánto dinero tenga en el banco. Los ricos no son mejores que los pobres, y el dinero no da derecho a pisotear a nadie. Espero que mi experiencia sirva para que otras madres, otros padres, otras familias no permitan que nadie les robe su dignidad». Valeria, parada junto a su madre, añadió sus propias palabras. «Yo fui cómplice de la humillación de mi madre», confesó ante las cámaras. «Me dejé seducir por promesas vacías y desprecié a la persona que más me amaba. Estoy aquí hoy no solo para buscar justicia, sino para pedir perdón públicamente a mi mamá, y para decirle a todas las hijas e hijos que escuchen: nunca olviden de dónde vienen, nunca olviden quién sacrificó todo por ustedes,
El dinero va y viene, pero el amor de una madre es para siempre. Un año después, Carmen celebraba su cumpleaños 65 en el jardín de su pequeña casa, aquella que había logrado deshipotecar gracias a la compensación del juicio. Rosario estaba allí con toda su familia, junto con vecinos, amigos y clientes de la sastrería que Carmen había abierto con Valeria como socia. Su hija, ahora divorciada y libre de las sombras del pasado, reía mientras servía pastel a los invitados. La relación entre madre e hija no era perfecta, probablemente nunca lo sería, pero era real, honesta y llena de un amor que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Carmen miró a su alrededor, contemplando las caras de quienes la amaban genuinamente. Recordó aquella noche horrible cuando recibió el mensaje que la relegaba al estacionamiento, y sonrió. De las cenizas de esa humillación había surgido algo hermoso, una segunda oportunidad, una familia reunida, y la certeza inquebrantable de que ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que realmente importa. Se ajustó el collar de perlas que había pertenecido a su madre y levantó su copa hacia el cielo. Por la verdad, brindó en silencio, por la dignidad y por el amor que nunca se rinde.